vamos a hablar or we're going to speak específicamente del ego. specifically of the ego. Los seres humanos tenemos ego. Human beings, we have egos. Tal vez no nos gusta reconocerlo, Maybe we don't like to recognize it, pero vamos a ver But por qué tenemos ego. but we're going to see why we have ego. Y el ego surge en nosotros And ego happens in us porque nosotros tenemos la simiente because we have the de la seed serpiente. of the serpent. Y esa simiente And that seed es la que pues produce el ego en nosotros. is the one that produces the ego inside of us. Cuando la serpiente mordió a Eva, o sea, la tentó y Eva pecó y Adán. When the serpent tempted Eve and Dios- they sinned, Dios le dijo a la serpiente God told the serpent que iba a haber una enemistad that was going to be y que iba a haber una simiente, enmity and it was going to be a seed, y la simiente es and the seed la is semilla. a seed. La simiente es esa semilla que el enemigo sembró en nosotros. The seed is what the enemy planted inside of us. Podríamos decir en otras palabras como un ADN, We could say in other words like a DNA como ese veneno or like that poison, que entró en la raza humana, the poison that entered into the human race. que es el veneno del enemigo. That is the poison of the enemy. Por eso todos los seres humanos That's why all the human beings nacemos con lo que muchos llaman el pecado original, were born with what many people call the original sin, o la tendencia al pecado, la tendencia al yo, or the tendency of sin or of yourself, al ego. of the ego. Y ese ego vamos a ver And we're going to see that ego, que fue algo que vino de Satanás. that was something that came from Satan. Dios comienza toda la historia de Dios The whole story of God starts diciéndonos que Dios tiene un gobierno, un reino. telling us that God has a government. Y el gobierno que el primer gobierno que Dios tuvo, lo tuvo en el cielo, And the first government that God had, he had it in the heavens, en los lugares in the celestiales. celestial places. Ahí Dios tuvo un gobierno porque Dios creó primero los ángeles, There God had a government because he first created the angels, y los ángeles habitaban en esos lugares. and the angels dwelled in those places, Y ahí Dios gobernaba. and that's where God reigned. Y el gobierno de Dios tiene que ver And the government of God has to do with con que el orden y la obediencia the order and the obedience y la dependencia. and dependency. Todo funciona de acuerdo a un orden, Everything functions according to an order. todo funciona de acuerdo a una obediencia Everything functions according to an obedience y a una dependencia. and dependency. Si Dios es el creador, If God is the creator, Dios es el soberano, el he's principio. the sovereign, he's the beginning. Dios quiere que todo lo que Él hace, crea y pone He wants everything he does and creates and puts esté en orden y sujeto a Él. is in order and submitted to him. Y eso es lo que podemos llamar el gobierno de Dios, el reino de Dios. And that is what we can call the kingdom and government of God. Pero vemos por la palabra But we see through the word que el propósito de Dios es traer ese gobierno a la tierra. that the purpose of God is to bring that government to the earth. Por eso Jesús le enseña a sus discípulos a orar, That's why Jesus teaches his disciples to pray. y les dice And a he sus says discípulos to his disciples que cuando oren, that when they pray, oren para que el reino de Dios venga a la tierra. pray so that the kingdom of God can come to the earth. En Mateo capítulo 6, versículo 10. Matthew 6:10. Y también cuando Jesús vino a predicar el evangelio, And also when Jesus came to preach the gospel, lo primero que hizo Jesús fue predicar el arrepentimiento, the first thing that Jesus did was to preach repentance porque vino a predicar el reino de Dios. because he came to preach the kingdom of God. También Jesús nos dice que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia, Jesus also tells us to first seek the kingdom of God and his y righteousness, todo lo demás va a venir por añadidura. and everything else will come. Entonces Dios quiere que en la tierra haya orden, armonía, So unidad God- y obediencia. God wants on earth to have order, unity, and obedience. Nos quiere tener a todos en ese mundo He wants us. He wants to have us all in that world de armonía, of harmony, en ese mundo de orden, in that world of order, en ese mundo de unidad, in that world of unity, donde todos estemos sujetos, where we are a Dios. all submitted to God, donde no hayan diferencias, where there are no differences no hayan peleas, or fights no hayan or divisiones, divisions,
no hayan or problemas, problems, sino que todo sea paz y gozo, but everything can be peace and joy, armonía, unidad, harmony and unity, plenitud. plenitude. Y ese es el propósito de Dios. And that is the purpose of God. Eso es lo que Dios se propuso That is cuando what hizo la God tierra, proposed himself to do when he created cuando the nos earth, creó a nosotros. when he created all of us. En la eternidad, In eternity, Dios tiene preparado un cielo y una tierra nueva. God has prepared a new heaven and a new earth. Dice la Biblia en Apocalipsis, The Bible says that in en Revelations, donde vamos a habitar eternamente where we are going to dwell eternally, todos aquellos que heredemos el reino. all those that inherit the kingdom. Entonces necesitamos heredar ese reino So we need to inherit that para kingdom aspirar a vivir eternamente en la tierra to nueva, aspire to live in the new en earth, en el nuevo cielo. in the new heavens. No vamos a vivir eternamente en las nubes, We're not going to live eternally in the clouds. vamos a vivir en una tierra. We're going to live on earth. Porque fuimos creados los Because- seres humanos para tener un cuerpo y vivir en la tierra. Because us human beings were created to have a body and to live on earth. Pero en una tierra donde el reino de Dios va a ser establecido plenamente. But an earth where the kingdom of God is going to be established eternity. Dice la Biblia eternally. que ahí no va a haber dolor, no va a haber sufrimiento, The Bible says that we're not going to have pain or suffering, sino que todo va a ser plenitud. but everything's going to be plenitude. Pero va a haber unidad, But there's going to be unity, orden, order, armonía. harmony, Y todo se va a someter a Dios. and everything is going to submit to God. Y ese es el plan de Dios. And that is the plan of God. Y por eso Dios hoy nos tiene aquí reunidos. And that's why God has us here gathered. Porque Dios quiere hacernos partícipes de ese propósito. Because he wants to make us participants of that purpose. Dios quiere que veamos esa meta. He wants us to see that goal. Fuimos creados We were y created fuimos llamados and called para un día habitar eternamente en una tierra perfecta. for one day to dwell eternally En in un a perfect paraíso. land, in a paradise. Y ahí vivamos en una unidad perfecta. And there we can live in a perfect unity. Pero para llegar allá But to get there, tenemos que heredarlo. we need to inherit it. Dice la Biblia The Bible says que solo los que heredan el reino de Dios. only those that inherit the kingdom of God. Y eso no tiene nada que ver con la salvación. And that has nothing to do with salvation. Una cosa es la salvación, One thing is the salvation que es por gracia, that is by y grace. otra cosa es el reino de Dios, And another thing is the kingdom of God que tenemos que ganarlo. that we have to gain it. Tenemos que trabajarlo. We have to work it. Tenemos que arrebatarlo con violencia, dice We la have to Biblia. grab hold with violence, the Bible says. Amén. Amen? Pero un día But one day, hubo una rebelión en el cielo, there was a rebellion in the heavens, en el reino de Dios en el cielo, in the kingdom of God in the heavens, muchos años atrás. many years back. Y dice la Biblia And the Bible says que Lucifer, that Lucifer, el arcángel the más angel, hermoso, the most beautiful angel, dice Isaías capítulo 14, Isaiah 14, versículo 13, 13, dice que ese arcángel dijo en su corazón que iba a subir al cielo junto a las estrellas de Dios, iba a levantar su trono y se iba a sentar en el monte del testimonio a los lados del norte. It says in 12, how you are fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning, how you are cut down to the ground, you who were weak in the nations, for you have said in your heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars Y en el of God. versículo 14 dice, sobre las alturas de las nubes iba a subir y iba a ser semejante a Dios. And in 14 it says, I will ascend above the heights of the clouds, I will be like the Most High. ¿Qué fue lo que pasó ahí? What happened there? Esta criatura, esta creación de Dios, This creation of God, un día one quiso day, wanted to ser be semejante a Dios. such as God. Quiso sentarse en el trono de He Dios. wanted to sit in the throne of God. Quiso ser igual a Dios. He wanted to be the same as God. Y él no era igual a And he Dios. was not the same as God. Por lo tanto, Dios So therefore God, lo desterró. he rejected him. Y eso es el ego. And that is the ego. El ego Ego tiene que ver has to do with con el yo quiero ser that I want to be algo más de lo que yo no soy. something more that I am not. El ego surge The ego cuando nosotros aspiramos y deseamos ser lo que no somos. happens when we aspire to be what we are not. Cuando nosotros queremos tener lo que no tenemos. Where we want to have what we do not have. Cuando queremos aparentar lo que no somos. Where we want to appear what we are not.
Y eso es el ego. And that is ego. Y eso es lo que produce el yo. And that's what produces your selfishness. El ego es algo falso. The ego is something false. Es un yo falso. It's a selfish fault. Es lo que nosotros aparentamos It is what we apparently appear like ser, to be, aunque no somos. even though we're not. El ego nos engaña a nosotros mismos. Ego deceives ourselves. El ego hace que nosotros Ego allows for us escondamos lo que verdaderamente somos. to hide what we truly are. Por eso los seres humanos That's why human beings, tenemos temor a que los demás se den cuenta quién realmente somos. we have fear that everybody else can see who we truly are. Porque tenemos ego, Because we have an ego, queremos que los demás piensen we want for others to de think nosotros of us, lo que en realidad no somos. when in reality we're not. Y ese es el ego. And that is the ego. El ego aumenta lo que somos The ego lifts up who we are. y debido a que hay ego, According to that there is ego, es que nosotros is that we nos consideramos diferentes a los demás. consider ourselves different from everybody else. Porque tenemos ego, Because we have an ego, nosotros nos separamos de los demás. we separate ourselves from everybody else. El ego es lo que produce The ego is what produces que yo me compare a los demás. that I compare myself to everybody else. Porque tenemos ego, Because we have an ego, nosotros discutimos y peleamos con los demás. we discuss and we fight with everybody else. Porque tenemos ego, Because we have an ego, nosotros tenemos diferencias con los demás. we have differences with everybody else. Atacamos a los demás, We attack everyone else. juzgamos a los We demás judge everyone y nos else. defendemos. And we defend Todo ourselves. eso es un producto del ego. All that is a product of the ego. Si nosotros no tenemos ego, If we don't have an ego, nada de eso sucede en nosotros. none of that happens inside of us. Entonces, yo quería poner algunos ejemplos físicos, So I wanted to put some physical examples. que es producto del ego, por ejemplo. What is a product of the ego, for example? En la parte física humana, In the physical part, human hay physical detalles part, tan pequeños, there's such small details. como por ejemplo, en la televisión venden unas fajas para uno ponerse y verse más delgado. For example, in the televisions, there's garments for you to put on so you can appear skinnier. Y estamos gorditos, pero compramos la faja And we're a little chubbier, but we buy that y nos garment la apretamos and we tighten it up y nos ponemos la ropa and we put on the clothes para que la gente piense que estamos más so flacos. people think that we're a little bit thinner. En realidad estamos gordos. And in reality, we're a little bit Pero el thicker. ego hace que queramos que los demás nos vean flacos. But the ego allows, in reality, for others to see us a little bit thinner. Eso es ego. That's ego. O por ejemplo, compramos ropa. No, yo quiero comprar una ropa que me haga ver más delgado. Or for example, we buy clothing that allows us to appear thinner. Eso no tiene nada de malo. There's nothing wrong with it. Pero es ego. But that's ego. El ego es, yo quiero que me vean The ego is I want them to see me mejor de lo que yo soy. better than what I am. Yo quiero que piensen I want them to think más de lo que realmente yo soy. more than truly who I am. Entonces, el ego So the ego nos aumenta, nos eleva elevates us a algo que realmente no somos, to something that truly we are not. pero que queremos que los demás piensen así de But we nosotros. want for others to think like that of us. Queremos expresar una imagen de nosotros We want to express an image of ourselves que no es real that is not real por el ego, because of the porque ego. el ser humano tiene ego. Because as human beings have ego. Entonces, como se nos eleva el ego, And since our ego is elevated, como queremos sentirnos mejor que los demás, because we want to feel better than everybody else, como queremos sentirnos superiores a los demás, or we want to feel superior than everybody entonces al else, mismo tiempo tenemos que esconder, so at the same time we have to hide tapar lo que no lo que realmente somos. and cover what we truly are. Porque qué tal que se den cuenta que si tengo gordos y con la faja no me ven. Because what if they find me that I truly have some type of chubbiness and they see it? Entonces es mejor que no nos vean, es mejor que nadie sepa. So it's better that nobody knows. Y eso es un ejemplo, tonto. That's just a dumb example. Pero pasa en muchos aspectos de nuestra But vida, that happens in many aspects in our en lives. nuestro carácter. In our character. Probablemente tenemos un carácter bien feo, Probably we have a very horrible character. pero cuando estamos delante de los hermanos, pues escondemos ese carácter. But when we're in front of the brothers, we hide that character. Mostramos lo que no somos. We show who we are not. Pero cuando llegamos a la casa, But when we get home, explotamos ese carácter a nuestra esposa, we explode that character to our wives, a nuestros hijos, or our children, a nuestra or familia. our family. Pero cuando estamos en la calle somos otras personas. But when we're in the streets, we're other people.
por el ego. Because of the ego. Eso es ego. That is ego. Y el ego no fue creado por Dios. And the ego was not created by God. El ego es algo que viene del pecado, viene de la rebelión. The ego is something that comes from sin, from Entonces, rebellion. el ego nos hace sentir mejores que los demás. So the ego allows us to feel better than everybody else. Y es una mentira. And that is a lie. Es un engaño. That is a lie. Nosotros mismos nos engañamos. We ourselves deceive ourselves. ¿Cómo entró el ego en nosotros? How did the ego enter inside of us? En Génesis capítulo 3, versículo 4, Genesis 3:4, vemos cómo la serpiente tentó a Eva. we see how the serpent tempted Eve. Y mira la tentación que vino a Eva. And look at the temptation that came to Eve. La serpiente le dijo a Eva, Then the serpent said to the woman, mira, Look. si Dios no quiere if God does not want que comas de este for árbol, you to eat of this tree, porque si comes de este árbol, because if you eat of this tree, vas a entender y ver cosas you're going to understand and see things que Dios no quiere que that sepas. God does not want you to know. Entonces, por el contrario, si comes de este árbol, So in contrary, if you eat of this tree, tú vas a ser como Dios. you're going to be like God. Ahí vemos el ego. There we see the ego. Satanás le ofrece a Eva Satan offers to Eve la oportunidad de ser alguien que ella no era, the opportunity to be somebody that she was not. para que ella fuera como Dios, So como that el she creador. can be like God, like the creator. Y por eso Eva lo vio algo codiciable y entró la codicia. And that's why Eve saw something very desirable and she Y eso entered es into el that. ego. Yo And that is the quiero ego. I want Lo que no soy. what I am not. Yo quiero I want lo que no tengo. what I don't have. Yo quiero ser más de lo que yo realmente soy. I want to be more than what I truly am. Y ese fue el pecado en realidad, la rebeldía. And that was the sin, truly, the Ahí rebellion. donde entró el misma ego de That's Satanás. where the same ego of Satan entered. El ego que se levantó en el cielo The ego that lifted in the heavens. cuando Lucifer quiso ser como Dios. When Lucifer wanted to be like God, Lucifer se lo presenta al hombre. he presents it to the man as Tú well. puedes ser como You Dios. can be like God, Y el hombre cae en lo mismo. and the man falls in the same thing. Entonces nosotros entró el ego en nosotros. So the ego entered inside of us. Esa es la simiente, That is a seed, la semilla the seed de la serpiente que se engendra en of the nosotros. serpent that inherits Y inside esa of us. semilla se transfiere de generación en generación. And that seed transfers from generation to generation. Por eso cuando nacen los niños, That's when children are born, bebecitos, when they're babies. que decimos son unos angelitos, And we say they're just little esos angels. angelitos tienen un ego tremendo. Those little angels have a big ego. Ellos se creen más de lo que realmente son. They think that they're more than what they truly are. Por eso son tan exigentes. That's why they're, sorry. Por eso a veces lloran más de la cuenta. That's why they cry more than they have to. El llorar es llamar la atención. To cry is to call upon El llorar es attention exigir. and to exceed. Si no hubiera ego los niños, probablemente llorarían muy poquito. If they didn't have the ego of the children, they probably would die just a little bit. Yo no quiero decir que si el niño llora más es porque tiene más ego. I don't want to say if the child cries more is because he has more Porque en ego. realidad todos tenemos ego. Because truly we all have Todos ego. nacemos We are born con esa simiente, with con esa that semilla. seed. Porque se transfiere de generación en generación. Because it transfers from generation to generation. Esa fue la tentación, That was a temptation, el ego. the ego. Yo quiero ser como Dios. I want to be like Yo God. quiero ser superior. I want to be superior. Yo soy mejor. I am better. Yo soy mejor que tú. I am better than you. Yo soy superior a ti. I am superior to you. Yo no soy como los demás. I am not like everybody Yo no else. soy tan malo como otros. I'm not as bad as everybody else. Yo no soy tan pecador como otros. I'm not such a sinner like everyone Yo else. soy mejor. I'm better. Eso es ego. That's ego. Y eso es lo que habita en nosotros And that is what dwells inside of us naturalmente. naturally. Los seres humanos, Human beings, todos tenemos un ego muy grande. we all have a big ego. Unos lo tienen gigante. Some have it super huge. Otros lo tienen un gigante más pequeño, pero gigante Some también. have it just a little bit less huge, but they have it as well. Todos tenemos un ego gigante. We all have a giant ego. En realidad, eso es lo que somos, ego. In reality, that's what we are, the Y ego. porque somos ego, And because we are ego, entonces por eso está el yo. that's why the self is there. Yo. The self. Yo me siento mal. I feel bad. Yo estoy bien. I am good. Yo deseo eso. I desire that. Yo quiero lo otro. I want the other. A mí no me parece It esto. doesn't appear to me that. Porque hay ego. Because there's ego, Yo no estoy de acuerdo I contigo. am not in agreement with you. Tú estás mal. You are wrong. Tú estás equivocado. You are wrong. Yo estoy en lo correcto. I am in the correct.
Porque hay ego. Because there's ego. Yo me siento mejor que tú. I feel better than you. Porque hay ego. Because there's ego. Yo estoy en un nivel más alto que los otros. I'm at a bigger level than Y anybody porque else. yo me siento mejor, And because I feel yo better, te juzgo, I judge you. yo te acuso, I accuse yo you. te critico. I criticize you. Porque si no me sintiera superior, Because if I did not feel superior, no te podría juzgar. I could not be able Para, to judge you. para que nosotros seamos juzgados en la sociedad, For us to be judged in a society, tenemos que ser juzgados por jueces. we have to be judged by judges. Y los jueces son personas que tienen una autoridad superior a la The nuestra. judges have a superior authority Por eso than nos pueden ours. juzgar. That's why they can judge Por la us autoridad superior que by the tienen. superior authority that they have. Y nosotros los seres humanos, And us human beings, porque tenemos tanto ego, because we have so much ego, vivimos criticando, we live criticizing, vivimos murmurando, we live murmuring, vivimos juzgando a los and demás. judging everybody Nos else. sentimos con el derecho y la autoridad. We feel with the rights and the authority. Y lo tremendo es que nos sentimos tan And the most espirituales. tremendous thing is that we feel so spiritual. Y resulta que es puro ego lo que hay en And it ends nosotros. up being that there's just so much ego inside of Y us. el ego, And the ego, veíamos, we saw, es la simiente is the seed de Satanás. of Satan. Entonces, lo que opera en nosotros es la serpiente. So what operates inside of us is Y the la serpent. serpiente And fluye the serpent flows. y decimos, pero somos más And we espirituales. say, but we are very spiritual. ¿Te das cuenta del engaño? Do you realize Porque the una de las lie? características del ego Because one of the characteristics of the es ego autoengañarnos, is to auto-deceive ourselves, velarnos, is to blind ourselves, justificarnos. justify ourselves. Ahora, y otra cosa que tenemos que ver ahora And another thing that we have to see now es que el ego is that the ego es lo que produce el temor en nuestra vida. is what produces the fear in our lives. La fuente del miedo The fountain of the fear es el ego. is the ego. Si el ser humano no tuviera ego, If the human being had ego, no tendríamos miedo. we would not have fear. Cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, When Adam and Eve were in the paradise, en el huerto, in the garden, y no tenían ego, and they did not have an ego, ¿cómo vivían ellos? how did they live? Sin miedo, Without fear, sin preocupaciones, without worries, sin temores, without fears, sin estrés, without stress, sin angustias. without anguish. ¿Por qué? Why? Porque ellos vivían Because they lived en un lugar donde lo tenían todo. in a place where they had everything. Dependían 100% de Dios They depended 100% on God. y estaban confiados en todo. And they trusted in No everything. dudaban. They didn't doubt. No les faltaba nada. They didn't lack anything. Lo tenían todo. They had everything. Por lo tanto, no había ego. So therefore there wasn't an ego. Hasta cuando Satanás vino a venderles la idea del ego. And so Satan came to sell to them the idea of the ego. A decirles, tú puedes ser más de lo que eres. To tell them you can be more than what you are. Tú puedes ser como Dios. You can be like God. Dentro del ego. So the ego entered. Y veíamos hace una semana And we saw a week ago que la primera emoción que sintió Adán y Eva cuando pecaron, that the first emotion that Adam and Eve felt when they sinned, cuando se rebelaron, when they rebelled, cuando quisieron ser como Dios, when they wanted to be like God, es el miedo. was fear. Dice la Biblia que tuvieron temor The Bible says that they had fear. y por eso se escondieron And delante that's de why they Dios. hid themselves before God. Porque por primera vez sintieron lo que era el miedo. Because for the first time they felt what fear was. Qué feo que es sentir How miedo. horrible it is to feel fear. Qué feo que es esa sensación de temor. How horrible is that sensation of fear. Entonces, pero lo que el Señor nos quiere mostrar hoy But what the Lord wants to show us today es que si tú sientes miedo, temor, preocupaciones, angustia, estrés, is that if you feel worries, anguish, fear, stress, ¿hay alguien aquí que sienta eso? there's somebody here that feels that. Todos lo sentimos, ¿no? We all feel it. ¿Sabes por qué? You know why? Porque todos tenemos ego. Because we all have an ego. Si no hubiera ego, If there wasn't an eso ego, no formaría parte de nuestra vida. that would not form part of our lives. Tener ego To have an ego es vivir por nuestra cuenta. is to live in our own account. Somos cristianos, ¿no? We are Christians, right? Somos hijos de We're Dios. children of God. Dependemos de We Dios, depend creemos on en God. Dios, We believe in God. confiamos en We Dios, trust in God. pero vivimos But we live por nuestra cuenta. with our own account. Tomamos nuestras We decisiones, make our own decisions. hacemos las cosas que nos gustan, We do things that we like, las que nos interesan, the ones that interest las us, que nos convienen. the ones that are convenient to us. Vivimos
mucho de nuestra vida por nuestra cuenta. We live much of our life by our own account. Entonces, cuando estamos dependiendo de nosotros, So when we are depending on ourselves, dependiendo de nuestras propias fuerzas, depending on our own strengths, dependiendo de nuestra propia lógica, and our own logic, de nuestros propios argumentos, and our own arguments, hay ego. there's ego. Eso es ego. That is Y ego. como consecuencia, And as a hay consequence, temor, there's fear, hay estrés, there's stress, hay inseguridad. there's insecurity. Porque, ¿qué tal que algo no sea? Because what if something is not? ¿Qué tal que algo no me salga bien? What if something does not come out good? ¿Qué tal que las cosas sean peor de lo que yo creo? What if things appear worse than what I believe? Entonces viene el temor a nuestra vida. So fear comes to our lives. Hay dos clases de temores que los seres humanos podemos tener. There are two types of fears that human beings can have. Uno es un temor que viene de Dios, One is a fear that comes from God, que Dios nos dio that God gave us como seres humanos as human beings para ayudar a protegernos. Por ejemplo, to try to help us, si viene un to animal a protect us. atacarnos, For example, if there's an animal that comes to attack us, naturalmente vamos a sentir temor. naturally we're going to feel fear. Y por causa de ese temor, porque hay un peligro real, By cause of that fear, because there's a real danger, nosotros vamos a reaccionar en defensa propia. we're going to react in our own self-defense. Y vamos a tratar de defendernos muy bien. And we're going to try to defend ourselves really well. Eso es un temor normal. That is a normal fear. Un temor que viene de Dios. A fear that comes from God. O tener temor a Dios, por Or to ejemplo. have fear of God, Que for es el principio example. de la sabiduría. That is the beginning of the wisdom. Pero hay un temor But there is a fear que viene del ego. that comes from ego. El temor que viene del ego The fear that comes from the ego es el miedo a un peligro que no es real, que simplemente es imaginario. is a fear that is of a danger that is not real, that is simply just imaginary. De algo que pudiera suceder, There's something that could happen, pero que no hay evidencia que ha sucedido. but there's no evidence that it has happened. Tengo miedo que mañana me van a echar del trabajo. I have fear that tomorrow they're going to fire me from my job. Bueno, no te han echado del trabajo, ¿no? They haven't fired you yet. Bueno, mañana es mañana. ¿Por qué Okay, tienes miedo ahora? tomorrow is tomorrow. Why do you fear today? ¿De quién dependes del trabajo? Who do you depend on ¿De your tus work? jefes o Of de your Dios? bosses or of God? Si tienes miedo, If you have es fear, porque estás en tu cuenta. it's because you're on your own account. Hay ego. There's ego. Entonces el ego produce independencia So ego produces independency y produce temor, and it produces fear, produce angustia, anguish, produce preocupación, worry, produce estrés, stress. produce It ansiedad. produces anxiety. Y por eso los seres humanos vivimos así. And that's why as human beings we live that way. Entonces, cuando ese temor se vuelve fuerte, So when that fear becomes strong, se vuelve un temor neurótico. it becomes of a fear that is neurotic. Nos volvemos a personas We become people que nos creemos dioses, that we believe gods. nos creemos dueños de We nosotros believe that mismos, we are owners of pero ourselves. vivimos amargados, atemorizados, ansiosos y preocupados. But we live with fear, anxious, and worried. Y esa no es la vida que Dios quiere de nosotros. That is not the life that God wants Eso from es un us. producto That is a product de nuestra rebeldía. of our rebellion, Es un producto a product de nuestra independencia. of our independency, Es un producto del ego. a product of the ego. Entonces, tenemos que ser conscientes So we have to be conscious de lo que es el miedo. of what fear is. Tenemos miedo, por ejemplo, We a have- no lograr algo. We have fear, for example, to not succeed in something. Yo quiero algo y qué tal que no lo logre. I want something. What if I don't succeed? Tenemos miedo a perder algo. We have fear to lose something. No queremos perder lo que tenemos. We don't want to lose what we have. No queremos perder lo que somos. We don't want to lose who we are. Tenemos miedo a que piensen mal de mí. We have fear that people think wrong of me. Y esa figura que estoy mostrando es lo que sentimos. Es algo feo. El miedo es algo And feo. that figure that I'm showing is something horrible, something ugly, Es algo horrible. Es, It's something es algo horrible. demoníaco. and demonic. Es algo que es un sentimiento terrible que está en nosotros. It's a horrible feeling that's inside of us. El miedo a que crean que soy así y no quiero que crean eso. The fear that they believe that I am that way, and I don't want them to believe that. El miedo a que piensen que no soy capaz. The fear that they think that I'm not capable. El miedo a no verme bien. The fear of not pleasing myself. Podemos tener miedo a tener alguna enfermedad que
no ha sido diagnosticada. We can have fear having a sickness that hasn't been diagnosed. Entonces tenemos temor. So we have fear. Y pudiéramos pasar malas noches pensando en ese temor. And we can go through many hard nights thinking of De that algo fear. que no ha sucedido, Of pero que something- ya está obrando en nosotros. Something that has not been happening, but it's already working inside of us. Miedo a tener un accidente. Fear of having an accident. Miedo a que haya una catástrofe. Fear that there's a catastrophe. No, es que va a venir cosas terribles. No, Hay que that tener miedo. horrible things are coming and we have to have fear. Entonces, cuando tenemos miedo, So when we have fear, cuando vivimos con temor, when we live with es fear, porque no tenemos confianza en Dios. it's because we don't trust in God. Es porque no nos hemos humillado. Because we haven't humbled Es ourselves. porque hay ego. Because there's an ego. Es porque nos sentimos dueños de nosotros And mismos. we feel that we are owners of ourselves. Porque nosotros estamos tratando de controlar nuestra propia vida, Because we're trying to control our own life, nuestras propias circunstancias. our own circumstances. Estamos tratando de controlar nuestra familia. We're trying to control our family. Estamos tratando de controlar nuestra iglesia. We're trying to control our church. Estamos tratando de controlar nuestros compañeros de trabajo. We're trying to control our Estamos coworkers. tratando de controlar nuestros hijos. We're trying to control our children. Controlarlo todo. We're trying to control everything. Pero somos nosotros. But it is us. Y no estamos confiando en que Dios se encargue. And we're not trusting that God is in charge. No estamos tratando de controlar nuestras finanzas. We're trying to control our own finances. Y estamos en nuestras fuerzas. And we're in our own strength. Entonces tenemos miedo. So we have fear. Tenemos temor porque hay ego. We have fear because there's ego. Porque estamos en el ego. Because we are in the ego. Entonces el temor es un espíritu. So fear is a Es spirit. un espíritu feo, It's an horrible. ugly, horrible spirit. Es un espíritu satánico It's a satanic spirit que opera en nosotros, that operates in us. que nos vuelve neuróticos, That makes us nos neurotic enferma, nos vuelve ansiosos, and gets us sick and makes us anxious provoca angustia en nosotros, and puts anguish in nos us, hace inseguros. makes us insecure. Y cuando ese miedo se vuelve terrorífico, And when that fear becomes terrible, caemos en el pánico. we fall in panic. La ansiedad puede aumentar cada día. Anxiety can lift up each day more. Nos vamos enfermando. We start to get sick. Fíjate, estuve leyendo los efectos orgánicos del miedo. I started to read the organic effects of Todo lo que el fear. miedo produce aún en nuestros cuerpos. Everything that fear produces, even in our bodies. Leía yo que aumenta el metabolismo celular. I read that it lifts up the cellular metabolism. Hace que la presión arterial se aumente. It allows for the interior pressure to lift itself up, Que los niveles de azúcar en la sangre suban. that the levels of the sugars can lift. Hay más actividad en el cerebro cuando hay miedo. There's more activity in the brain when there's fear. Aumenta el nivel de coagulación sanguínea. Baja el sistema inmunológico. Por eso muchas veces la gente vive enferma. That's why people many times they live sick. Cualquier cosita, se enferman. And whatever thing that happens, they get sick. Porque el sistema inmunológico se mantiene bajo. Because the immune system maintains itself low. Porque esa vida llena de temores, Because that life full of fears, esa vida llena de estrés, life full of stress llena de inseguridad, and insecurities, te acaba con el sistema inmunológico. it ruins with your immune system. Y también acelera el envejecimiento. And it also accelerates for you getting older. La gente se envejece más People rápido get older faster por el miedo. because of fear. Porque vivimos estresados. Because we live stressed. Porque vivimos con angustia. Because we live with anguish. Vivimos con temores. We live with fears Vivimos con preocupaciones, con and, ansiedades. and worries and anxiety. Pero también el temor, el ego, And also the fear, the ego, afecta affects nuestra vida humana en esta our tierra. human life on this earth. Nos bloquea, nos debilita. It blocks us and weakens us. Afecta nuestro futuro. Affects our future. Afecta nuestro trabajo. Affects our work. Afecta a la familia. It affects the family. El miedo del ego destruye las relaciones entre las personas. The fear of the ego destroys the relationship among people. Debilita el potencial del ser humano. It weakens the potential of the human being. Nos embota, aún nos lleva a la depresión. It even takes us to depression. Y todo esto tiene que ver con el miedo y con el ego. And all this has to do with the fear and the ego. Entonces, hay unos efectos terribles, destructivos, There's effects of destructive que nos afectan en esta vida. things that affects us in this life. Y obviamente lo más grave es que nos afecta la vida espiritual y la vida eterna. And obviously the most dangerous thing that affects our spiritual life and eternal life. Hay unos efectos espirituales There's spiritual effects del miedo. of fear. Y es
la ansiedad, la angustia, It is anxiety, anguish, el estrés, stress, el mal carácter, bad character, los gritos, screaming, la agresividad, aggressiveness, los insultos, insults, las ofensas, offenses, las peleas. fights. Todo eso All of that es una expresión espiritual, is a spiritual demoníaca, oppression que proviene del ego y del Demonic. temor y el miedo. that comes from the ego of fear. Por lo tanto, So therefore, cuando nosotros andamos bajo esos espíritus, when we are under those spirits, bajo el control de esos espíritus, under the control of those spirits, porque estamos en nuestro ego, because we are in our own ego, nosotros no podemos tener el amor de Dios. we cannot have the love of God. No podemos vivir el amor de We Dios. cannot live the love of God. Porque el temor, Because love, el ego, the ego, es contrario is contrary al amor de Dios. to the love of God. El amor de Dios es amor, paz, The love of God is love and peace, gozo, joy, paciencia, patience, misericordia, mercy, perdón, forgiveness, armonía. harmony. Cuando estamos en el amor de Dios When soportamos, we're in the love of God, we put up with things, no nos ponemos bravos We cuando don't- nos ofenden. become angry when they offend O us. sea, nosotros no nos dejamos de nadie. We don't allow ourselves from anybody. ¿Por qué? Why? Por el ego. Because of the ego. Nos molestan las otras, cualquier cosa, Anything just bothers us por el ego. because of the ego. Entre más nos seamos de esas personas que nos molestamos por todo, The more that we're those people that get bothered by everything, es una evidencia que más alto tenemos el ego. it's the evidence that the higher we have our ego. El problema The problem es que los cristianos that the Christians, no nos damos cuenta we don't realize que ese ego that ego es el pecado, is sin. que ese ego That ego nos mata, kills us. que ese ego That ego nos separa de Dios, separates us from que God. ese ego That ego nos impide heredar el reino de Dios. lacks for us to inherit the kingdom Entonces of no nos God. arrepentimos. So we don't repent. Cuando nos ofendemos y nos When molestamos, we get offended or we get bothered, el ego hace que acusemos a las otras personas. the ego allows us to accuse everybody else. Hace que le echemos la culpa a los demás. It allows us to blame everyone else. Es la culpa del otro It is that person's fault que yo esté bravo. that I am angry. Es la culpa del It otro is that person's que yo fault esté molesto. that I am bothered. Es la culpa del otro It is the fault of que las that cosas me salieron mal. person that things Es appeared la bad. culpa del It otro is that person's fault que las cosas no funcionen así. that things don't function that El way. ego hace que nunca aceptemos nosotros nuestras The responsabilidades. ego allows for us to never accept our own responsibilities. Y muchos cristianos And many Christians, pensamos que vivimos muy we espirituales think that we live very spiritual y con un nivel de ego altísimo. and with a very high level of ego. Tan alto So high y entre comillas tan espirituales and so-called spiritual que por el alto ego que that tenemos because of the highest ego that we have, vivimos juzgando, we live judging, criticando, criticizing, murmurando murmuring a los demás. everybody else. Que Dios nos alumbre. Let God shine on us. Que Dios quite toda venda de nuestros ojos hoy. Let God take away all the veils from our eyes today, Que nos quite toda tiniebla, all darkness, todo el engaño, all deceitfulness, para que realmente podamos ver, so that we can truly see, que Dios pueda abrir los ojos de nuestro entendimiento, that God can open up the eyes of the understanding, para que podamos ver la fuente de nuestro pecado, so that we can see the fountain of our sin, el origen the origin de nuestra carne, of our flesh, el origen the origin de nuestro egoísmo, of our selfishness, el origen de ese temor, de of esa that ansiedad, fear and anxiety, para que nos arrepintamos. so that we can repent. Mira, realmente el ser humano Truly, the human being se ha acostumbrado a vivir como en un infierno en esta vida. has lived accustomed to live like a hell on this earth. Por eso, fíjate, la palabra de Dios en Apocalipsis The word of God in Revelations nos habla del infierno como un lugar de tormento. speaks to us as the earth, as a place, the hell as a place of torment. Un lugar de tormento, es un lugar de miedo, A place of torment, a place of fear, es un lugar de inseguridad, a place of insecurity, es un lugar de pánico, a place of panic, es un lugar de ansiedad. a place of anxiety, Y ese es el infierno. and that is hell. Y nadie quiere ir al infierno. And nobody wants to go to hell. Sin embargo, no nos damos cuenta Nevertheless, we don't realize que la raza humana está viviendo en esta tierra the human race is living on this earth como en una antesala del infierno, like a way of hell, una forma de un infierno, a way of hell, como una prueba de un infierno, like if you're being
if you're doing an example of a hell, y no nos damos cuenta and we don't realize, y nos acostumbramos a eso tan horrible. and we get accustomed to that is so Los seres horrible. humanos nos acostumbramos a vivir con temores, The human beings, we get accustomed to live with fears, con rabia, with bitterness, con amarguras, with anger, con with inseguridades, securities, con resentimientos, resentments, con divisiones, divisions, con murmuración en nuestro corazón. murmuring in our hearts. Nos acostumbramos a vivir con ego. We get accustomed to live with ego. Entonces, como el hombre, la humanidad vive así, So since the humanity lives that way, entonces por eso es que el mundo, el mismo Satanás, that's why the same Satan que nos sembró el ego, that entered the ego inside of us, la semilla, la the simiente, seed, el miedo, el fear, tormento the torment en nuestra vida, in our lives, ese mismo ahora nos ofrece, he now offers us, yo tengo solución para ti, oh, I have a solution for you, para que no vivas en este infierno. so you don't live in this hell. La gente vive en un infierno, People live in hell, pero ahora tenemos aspirinas. but now we have aspirins. Ahora tú puedes salir de la angustia, Now you can get out of the anguish. tú puedes salir temporalmente de los temores, You can get out temporary of the fears, de las of ansiedades, anxieties, porque el mundo te ofrece soluciones because temporales. the world offers you temporary solutions. No, mira, hay tanto entretenimiento para que te There's distraigas, so much entertainment for you to get distracted, para que te olvides de tus problemas, so that you can forget about your problems, para que no pienses. so you don't think. Entonces nos ofrece un millón de entretenimientos So he- en internet. Offers us a million of entertainment in the internet. El éxito de las redes The sociales success of the social es media porque eso te distrae is because that distracts you y alimenta tu ego and además. feeds your ego as well. Yo no soy muy familiar en eso porque no las tengo, I'm not familiar with that because I don't have pero them. ahí por los laditos he visto. But from the sides, I have seen, Y me doy cuenta que la gente tiene las páginas sociales and I realize that people have their social media, y siempre están poniendo sus fotos, and they're always putting their pictures. pero ponen las fotos más bonitas. But they put the most beautiful pictures up. Y si pueden las arreglan para que nos And vean if más they can, they bonitos. fix them so they can ¿Cierto? see it better, right? Eso es ego, no es ego. That's ego, right? ¿Para qué? Para que la gente diga, ay, qué bien te ves. For what? So people can say, oh, how good you ¿Cierto? look, ¿Es right? ego o no es ego? That's ego or not? Para que la gente diga, uy, qué rico, mira cómo tú vives. And look how nice you live. Y a lo mejor pues vivimos un poquito amargados y And maybe we angustiados live a y little bit- peleando y un desastre, pero proyectamos en la red social Maybe you live a little bitter and anguish and stress, but we project Una in the social tremenda media vida. a tremendous life. ego. Ego. Y además estamos viendo a ver quién nos dice like y quién no. And aside from that, we're trying to see who likes us and who doesn't. Y si no nos dicen like ciertas personas, decimos, uy, ¿será que tiene envidia mía? And if that person doesn't say like, then you would think, oh, that person's jealous of Lo me. que se mueve es puro ego ahí. What moves is a pure ego there. ¿O no? Or Estamos not. es alimentando el ego We're feeding the ego, y estamos viviendo en el ego, and we're living inside of the ego, disfrutando el ego enjoying the y no nos ego, damos cuenta cómo eso nos está matando, and we don't realize how that it is killing us cómo eso está destruyendo nuestras and vidas destroying our lives. y que es algo ficticio. And it's something a fiction. Todo lo que está en internet es algo ficticio. Everything that is in the internet is fake. Hay gente que busca pareja por internet. There's people that seek somebody to be with on the ¿Y internet. cuántas sorpresas no se ha llevado la gente con eso? And how many surprises they haven't found themselves with that. Imagínate, por internet te presenta una mujer hermosa. Imagine by the internet they present to you a beautiful Y el woman. día que la conoces, pues no está, es feísima. And the day that you meet her, she's really ugly. Pero en internet te la mostraron de una manera ficticia. But in the internet, they showed her in a very fiction way. Porque eso es el mundo, te está ofreciendo alimento del ego. Because that is the world is offering the feeding of the ego. Vivir en el ego. To live in the ego. Entonces, pero no, tú quieres salir de tus angustias. But no, you want to get out of your anguish. Quieres salir de tus temores. You want to get out of your fears. Entonces, bueno, mira, hay drogas. But look, there's drugs. Hay pastillas tranquilizantes. There's a tranquilizer. Hay pastillas que te quitan la There's ansiedad. things that take anxiety away O from si you. no, otras drogas. Or if not, other drugs. O si no, emborráchate. Or if not, get drunk. Tómate 12 cervezas. Drink 12 Y beers. verás cómo te olvidas de todos los And you will problemas. see how you forget about all your problems. O métete en una cantidad de placeres que el mundo te ofrece. Or enter into a bunch of pleasures that the world offers O you. vuélvete un enfermo del trabajo. Todo el día trabaja día y noche porque ahí no piensas Or en get tus involved problemas. like a sick person at work, and so you forget about all your problems. You just continue working. Hay hombres que
que trabajan tanto que no quieren ni llegar a la casa, quieren llegar bien tarde para no encontrarse con su mujer. There are men that they work so much because they don't even want to get home. They don't even want to find themselves with their woman and get home late. Buscamos en el trabajo una evasión, We seek in our job, pero no nos damos cuenta que el mundo nos está encadenando. but we don't realize that the world is enchaining Con us. todas esas soluciones nos está hundiendo más, With all those solutions, it's sinking us more. nos está destruyendo más It is destroying us more, para destruirnos. to destroy us. Entonces, una de las características del ego, decíamos, So one of the characteristics of the ego, we said, es que se justifica a sí mismo, that it justifies itself. se protege. It protects itself. Cuando una persona está en el ego, When a person is in the ego, siempre está culpando a los demás. they're always blaming everybody else. Siempre la culpa es de los otros. Always the fault is somebody else's. Si yo no tengo paz, If I don't have peace, es por culpa de otros. it's because it's that person's fault. Si yo estoy nervioso, If I'm es nervous, por la culpa de alguien it's más. because it's somebody else's fault. Si yo tengo ansiedad, es por culpa de alguien. If I have anxiety, it's because that is that person's fault. O por culpa de unas circunstancias. Or because of a fault of O circumstances. es por culpa de mi jefe. Or fault of my boss. O es por culpa de mi compañero de trabajo. Or my coworkers. O es por culpa de mi esposa. Or my wife. Siempre estamos culpando a alguien. We're always blaming somebody. Siempre tenemos nosotros la razón. We always have the right. Siempre nos justificamos. We always justify ourselves. Siempre tenemos un argumento, We always have an argument, una justificación. justification. El ego evita asumir The responsabilidades. ego limits to assume Y responsibilities. cuando vivimos bajo ego, And when we live under the ego, nosotros estamos interpretando el mundo a nuestra manera. we're interpreting the world in our own way. Las circunstancias a nuestra manera. The circumstances in our own way. Por eso, si presentamos un video a todos, That's el why mismo video, if we present a video to everyone, probablemente vemos que la interpretación de uno es diferente a la otra, a la otra, a la otra. we see that it's interpreting differently through each person. Porque cada uno interpreta de acuerdo a su ego. Because everybody interprets according to their own ego. Por eso es que la gente no puede recibir la revelación de Dios. That's why people cannot receive the revelation of God. Porque leen la Biblia e interpretan desde su punto de vista de su ego. Because they read the Bible and interpret the way from their own ego. Por eso la Biblia That's why the Bible, es un libro it is a book, abierto, it's an open book, pero que está velado, está tapado para el ser humano con ego. but it's covered and blinded for the human being with ego. El requisito para que la Biblia se revele, para que Jesús se revele de verdad en nuestra vida, The requirement for Jesus to truly reveal himself in our lives es que nuestro ego tiene que ser derribado. is that our ego has to be brought down. Cuando nuestro ego cae, When our ego falls es destruido, and it is destroyed, ahí es cuando se abren los ojos. that's when the eyes are open. Cuando Dios quita la venda de nuestros ojos. When God takes away the veil Y from es our cuando eyes, podemos ver and it's when we could see realmente la revelación de Jesús, truly the revelation of Jesus, la revelación de Dios, the revelation of God, y podemos entender los misterios divinos. and we can understand the divine mysteries. Pero hay tanto ego But there's so much ego que la gente no los puede ver. that people cannot see. Por eso hay tantas interpretaciones de la palabra de Dios. That's why there's so many interpretations of the Word of God. Por eso hay tantas diferentes religiones en el mundo. There's so many different religions in the world, Todas con sus interpretaciones all of them with their own interpretations, y todas o muchas tienen la Biblia como base, or many they have the Bible as a base, pero todas tienen grandes diferencias. but they all have great differences. ¿Por qué? Why? Porque el ego está ahí en de por medio. Because the ego is there amongst itself. Porque si no hubiera ego, Because if there was not any ego, todos veríamos igual a Jesús. we would all see the same as Jesus. Lo único que necesitamos en la vida es ver a Jesús. The only thing that we need in life is to see Jesus. Porque a Él tenemos que ver. Because we have to see Him. Él se tiene que revelar en nuestra vida. He has to reveal Himself to our lives. Él es el que tenemos que vivir. He is the one that we have to Él es el live. que tiene que estar en And nosotros He is the one that has to be inside of us para que podamos tener vida eterna. so that we can have eternal life. Por eso Romanos capítulo 12 versículo 3 nos dice: por la gracia que me es dada, digo a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. For I say through the grace given to me to everyone who is among you not to think of himself more highly than he ought to think. ¿Qué significa eso? What does that mean? Que no podemos tener ego. That we cannot have ego. Cuando tenemos ego, tenemos un concepto más alto de nosotros When que we el have que es. ego, we have a higher concept than what we have. Entonces la Biblia nos dice que no lo tengamos, que
tengamos el concepto de nosotros tal y cual como somos, That the Bible says for us not to have it, for us to have just as we are, pensemos cada uno de nosotros con cordura, that we think of each one of ourselves conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. conform to the measure of faith that God gave everyone. Entonces, en los versículos siguientes, So the following verses, Dios nos muestra, God shows us, y todo esto es contra el ego. and all of this is against the ego. No podemos ver We cannot see la revelación de la iglesia the revelation of the church si hay ego. if there's ego. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, For as we have many members in one body, pero no todos los miembros tienen la misma función. but all the members do not have the same function. Así nosotros, So we, being many, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. are one body in Christ and individually members of one another. Por eso nos gusta ver la iglesia como una institución, That's why we like to see the church as an institution, como una organización, like an organization, porque eso alimenta nuestro ego. because that feeds our ego. Y entre más grande, más vistosa, mejor. And the bigger and greater it is, the better it is. Pero ver la iglesia, But they see church, como nos dice la palabra, as the Word of God says, que somos miembros los unos de los otros y somos un cuerpo en Cristo, un cuerpo en Cristo. that we are members of one another. We're a body in Christ, one body in Es Christ. perder nuestra identidad, It is to lose our identity, es perder nuestro ego to lose our ego, para yo poder ver for me to be able to see que yo no tengo mi propia that I identidad, don't have my own identity, yo no tengo mis propios criterios, my own yo criteria, no tengo mis propios conceptos, my own concepts, sino que ahora yo simplemente soy un miembro but now I'm simply just a member del cuerpo. of the body. Soy parte de un cuerpo. I'm part of the body. Soy los miembros de otros. I'm Soy a parte de member otros. Soy un of- complemento de ustedes. I'm a complement of you guys. No soy diferente a I'm ustedes not different from you guys para compararme, to compare myself, para competir. to compete. Soy diferente en algo I am different in something para complementarte, to complement you, para bendecirte. to bless you. Mi vida My life no está para ser mejor que tú, is not there to be better than you, sino para hacerte a ti mejor. but to make you better. No sé si estamos viendo esto, I'm not sure if you're seeing this, pero el ego but ego no nos va a dejar ver esto. is not going to allow us to see this. Somos miembros los unos de los otros. We are members of one another. Si yo no soy If I am not un instrumento an instrument que te bendice, that blesses you, si no vivo en unidad if I don't live in unity al cuerpo, to the body, no importa qué argumento yo tenga. it doesn't matter what argument I have. Si hay algo en mi vida, If there's something in my life, cualquier cosita, por pequeña que sea, whatever little thing, even if it's super small, que me diferencia de ti that differentiates me of you como miembro de la as a iglesia, member of the church, si hay algo en mi vida, if there's something in my life, por pequeña que sea, even if it's super small, que me hace diferente a ti, that makes me different than you, o que me quiero sentir que soy mejor que tú, or that I want to feel that I'm better than you, es porque hay ego because there's this y por ego. lo tanto no puedo ser uno contigo. So therefore, I cannot be one with you. No puedo realmente I cannot truly decir que soy miembro del cuerpo de Cristo, say that I'm a member of the body of Christ, aunque lo crea. even if I Porque believe el it. problema es que el ego The problem is that the ego te hace creer lo contrario. allows you to believe the Dice- opposite. Te hace creer que eres lo mejor It allows you to believe that you're better, you're the y best, que todo lo sabes and that you know y everything, todo lo puedes and you could do everything. y que los equivocados son los otros. And the people that are wrong is everybody else. Por eso la Biblia That's what the Bible nos dice tells us. que no tengamos un concepto mayor. For us not to have a higher concept, Solamente only miremos qué medida de fe nos ha dado Dios. for us to look what measurement of faith God has given us, Qué medida de gracia nos ha dado what Dios. measurement of grace God has given us. Realmente tenemos que orar, Truly, we have to pray. tenemos que humillarnos. We have to humble ourselves. Porque aún si tú estás escuchando esta enseñanza Because even if you're hearing this y teaching la estás escuchando con tu ego, and you're hearing it with your own ego, hermano, esto está rebotando. brother, this is Esto no está bouncing. penetrando tu This is vida. not penetrating. No está tocando tu It is realidad. not touching your reality. Porque tu ego Because your ego impide que implies tú puedas ver for you, esta revelación. lacks for you to be able to see this revelation. Si no nos humillamos, If we don't humble ourselves,
y no reconocemos and we don't recognize que no hay nada bueno en nosotros, that there is nothing good inside of us, que todos somos iguales. that we're all the same. Si tú no reconoces que no eres mejor que nadie, If you don't recognize that you're not better than anybody else, si de verdad no nos humillamos, if truly we don't humble ourselves, entonces no vamos a poder ver then we're not going to be able to see la realidad de Jesús. the reality of Jesus. Vamos a estar We're going to be por fuera de la realidad de Dios. outside of the reality of God. Humillarnos Humbling es ourselves negar nuestra identidad, is to deny our identity. es tocar la realidad de Jesús. It is to touch the reality of Jesus. Por eso una consecuencia de una verdadera conversión a Cristo That's why a consequence to a true conversion to Christ, es it darnos is cuenta to realize cuando vemos a Jesús. when we see Jesus, Si de verdad hemos visto a Jesús. if we truly have seen Jesus, Mucha gente dice, yo conozco a Jesús. many people say, no, I know Jesus. ¿De verdad lo conoces? Do you truly know him? ¿A qué Jesús conoces? Which Jesus do you know? Porque si de verdad hemos visto a Jesús Because if we truly have seen Jesus, y no nos humillamos, we don't humble no ourselves. nos damos cuenta que nada somos, We don't realize that we're nothing, ni nada podemos, and we cannot do ni anything, nadie somos. and we're not anybody. Entonces, porque no hemos visto a It's Jesús. because we have not seen Jesus. ¿Estás oyendo esto? Are you hearing this? Por eso, por ejemplo, cuando Saulo de Tarso That's why we Saul of Tarsus vio a Jesús, saw Jesus. él era un hombre muy religioso, He was a very religious man, muy bueno, very good man, religiosamente, religiously speaking, un hombre cabal en la ley, Capable, cumplidor de la ley, fulfill of the law. no era un pecador, He wasn't a sinner. era un hombre entregado a la religión, a Dios, He was given to the religion of God. a la religión establecida por Dios, los Religion judíos, el pueblo de Dios, established by God, the Jews, the people of God. y sin embargo, And nevertheless, cuando vio a Jesús, when he saw Jesus, dice que cayó a tierra, he said that he fell to the ground. se humilló, He humbled himself. quedó ciego He became blinded. y reconoció, And he se dio recognized cuenta ese and momento realized in that moment que nadie era that he was no one ni nada era, and he was nothing. y se dio cuenta que Jesús And he realized that Jesus lo es todo. is everything. Por eso las primeras palabras de Pablo fue, The first words of Paul were, Señor, Lord, ¿qué quieres de mí? what do you want from me? Someternos a él, To submit ourselves to him porque no había ego ya. because there was no longer an ego. Pasó de ser un hombre egolátrico, He passed from being an muy egocentric man, religioso, very religious, muy bueno, very good, a ser un hombre humillado to be a man that is humbled, que había visto el rostro de that Jesús, saw God's image. que realmente había sido alumbrado por He was Jesús. truly shined upon Entonces, Jesus. En realidad, In reality, eso transformó la vida de Pablo. that transformed Paul's life. Y eso es lo que todos nosotros necesitamos. And that is what we all need. Necesitamos realmente humillarnos We truly need to humble ourselves a los pies del Señor to the feet of Jesus para ser liberados del ego, to be liberated from the ego, porque el ego because the ego nos destruye. destroys us. Entonces, por eso la palabra de Dios nos dice, That's what the Word of God says. en 2 de Timoteo 1:7 dice, 2 Timothy 1:7 says, no nos ha dado Dios God has not given us espíritu de cobardía, a spirit of cowardness, sino de poder, de but amor y of dominio power, propio. love, and self-control. Dice que Dios es amor It says that God is love. y el que permanece en amor permanece en Dios. The one that remains in love remains in God. Y 1 de Juan capítulo 4 versículo 8, In 18 1 John 4:18, dice que en el amor no hay temor, it says that in love there's no fear, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, and the perfect love rejects all fear, porque el temor lleva en sí castigo. En el punishment. libro de Job, In the book of Job, en Job 3:25, Job 3:25, la palabra nos muestra que Job tenía muchos temores. the Word of God shows us that Job had many fears. Y todos los temores que tenía Job And all those fears that Job had fueron los que le vinieron a su vida. was the ones that came to his life. Lo que él temía fue lo que le pasó. What he feared was what happened. Y la palabra de Dios dice And the Word of God says que el temor lleva en sí castigo. that fear takes in itself punishment. Si tú vives con temores If you live with fear de cosas, of things, ten cuidado que no va a hacer que esas cosas te sucedan. be careful that those things do not happen.
Porque el temor Because fear es un fruto is a fruit de la simiente de la serpiente, of the seed of the serpent, de Satanás. of Satan. El temor Fear es un espíritu maligno. is a bad spirit, Y malignant por eso spirit. necesitamos conocer a Dios, And that's why we need to know God, conocer a Jesús. to know Jesus. Y dice la palabra And the Word of God que says si conocemos a Dios, that if we know God, Dios es amor. God is love, Y que si permanecemos en el amor, and that if we remain in love, en el amor no puede haber temor. there cannot be fear. El amor echa fuera todo temor. The love rejects all fear. Por eso cada vez que puede haber algún síntoma de temor en nosotros, That's why each time that there could be any type of symptom of fear inside of de preocupación, de ansiedad, worry or of anxiety, no vamos al mundo a buscar evadirlo. we're not going to go to the world to try to avoid it. Vamos a Jesús. We're going to go to Jesus. Es el momento de It's humillarnos. a moment to humble Fíjate, ourselves. lo único que necesitamos hacer The es only thing that we need to do postrarnos, is to surrender ourselves decir, Señor, and to say, Lord, Señor, Lord, yo no soy nada. I am nothing. Señor, yo no soy nadie. Lord, I am no one. Señor, nada puedo. Lord, I cannot do anything. Te necesito, Jesús. I need you, Jesus. Quiero confiar en ti. I want to trust in you. Dependo de ti. I depend on you. Estoy en tus manos. I am in your hands, Y tú tienes cuidado de mí. and you take care of Tienes me. cuidado de mí. You take care of Tienes me, cuidado de mi familia. of my Tienes family, cuidado de mis negocios. of my Tienes business, cuidado de mis finanzas. of my Tienes cuidado de la finances, iglesia. of the Tienes church, cuidado de todo, Señor. of everything, Lord. Y cuando creemos And when we believe y podemos descansar and we can rest con fe, with faith, creyéndole al Señor, believing the Lord, humillándonos, humbling ourselves, negando nuestra identidad, denying our own identity, derribando nuestro ego por el Espíritu. bringing down our ego by the Spirit, Entonces cuando podemos ser libres, that's when we can be free cuando podemos ver la gloria de Dios. and we can see the glory of God. Yo puse esta lámina que dice así, me pareció linda, dice: And I put this in a really nice to no me. fuimos llamados para vivir en temor, We were not called to live in fear, fuimos llamados para were ser called pueblo de fe. to be people of faith. Temor es la materia prima Fear is the premium material con la cual Satanás trabaja. in which Satan works. Fe Faith es la materia prima con la cual Dios construye. is the material cousin that destroys. La base de la fe es el amor, The base of faith is love. porque el amor echa Because- fuera el temor. Love rejects fear. Jesús nos dijo muchas veces Jesus told us many times que no temiéramos. for us not to fear. No temamos, For us not to fear porque yo estoy contigo. because I am with you. No temáis, Do not porque fear ustedes valen más que cualquiera de mis pajaritos. because you have more value than any of my birds. Si confías en Dios, If you trust in God, no temeremos. we will not fear. ¿Qué puede hacernos el hombre? What can man do to us? No temas, porque yo estoy contigo. Do not fear because I am with you. No desmayes, Do not dismay porque yo soy tu Dios, because I am your God, que te esfuerzo. that I give you strength. Siempre te ayudaré. I will always help you. Siempre te sustentaré I con will la diestra de mi always justicia. sustain you with my righteousness. Ese es nuestro Dios. That is our God. Ese es el Dios que nos ha llamado. That is the God that has Ese es called el Dios us. que nos ama. That is the God that loves Nos ha us. llamado para vivir una vida de Has paz, called us to live a life of una vida de peace, gozo, a life of joy, una vida de libertad, of liberty, una vida de plenitud, of plenitude, vida de abundancia, life of abundance, donde podamos ser verdaderamente where we can libres. truly be free. Jesús nos dijo: Jesus told us, la paz os dejo, mi paz os doy. I leave you my peace. Yo no os la doy como el mundo la da. I do not give it as the world gives it. No se turbe vuestro corazón, Our heart is not troubled, ni tenga miedo. nor has fear. Y ya para terminar, And to finish, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, you will guard upon the thought that perseveres in you, porque en ti ha confiado. because in you I have trusted. Si nosotros nos mantenemos Because if we maintain unidos ourselves a Jesús united to Jesus constantemente, constantly, nuestra mente, our minds, confiando en Él, trusting in Him, dependiendo de Él, depending on Him, contando con Él, counting on Him, hablando con Él, speaking with Him, nos mantenemos en esa intimidad con Jesús. we maintain ourselves in that intimacy with Jesus, Entonces podemos en Él
so that we can, in Him, vivir esa paz. live. Y la paz que Dios nos da And the peace that God gives us no depende de cuántos problemas tengamos. doesn't depend on how many problems we have. Podemos tener paz y tener muchos problemas. We can have peace and have many problems. Sino depende de cuánta comunión y cuánto tengamos del Señor. It doesn't depend on how much communion or how much we have of the Lord. Entonces, si vivimos esa vida So if we live that life de paz, of peace, tenemos una identidad we have nueva. a new identity. Ahora ya no es tu identidad. Now it's not your identity. Ahora Dios quiere que tengamos una sola identidad. Now God wants us to have Y esa one identidad es identity. Cristo. And that identity is Christ. Cristo tiene que ser nuestra identidad. Christ has to be our identity. Todos tenemos que tener la misma identidad. We all have to have the same Porque identity. fuimos llamados a un solo cuerpo That we were called to one body y a ser miembros los unos de los otros. and become members of one another. Por lo tanto, So therefore, si vemos la identidad en Cristo, if we see the identity in Christ, ya no podemos ver más las diferencias. we no longer see the differences. Ya no podemos vivir más en críticas, We don't live in criticizes en anymore. separaciones, In separations. en argumentos que En nos separan. Arguments that separate us. Aunque tenga mucha lógica, Even if it has a lot of logic, en Cristo no hay argumentos. in Christ there's no arguments. Somos un solo cuerpo We are one y body, estamos para humillarnos and we're here to humble porque el ourselves argumento es ego because argument is ego, y el ego and ego es del diablo. is of the devil. Entonces So then necesitamos we need humillarnos, to humble. necesitamos ver realmente We have to see truly el llamado que tenemos the calling that we y have enfocarnos en and focus ourselves el propósito de Dios. in the purpose of God. No más diferencias, No more differences, no más temores, no more fears, no más argumentos no more arguments, para que podamos decir como Pablo dijo, so we can say as Paul said, ya no vivo yo, I no longer live, sino que Cristo vive en mí. but Christ lives inside of me. Entonces, en vez de vivir en la antesala del infierno, So instead of living like you're living in hell, podamos vivir en la antesala del cielo. we can live Podamos ser in the hombres y heavens. mujeres We can be men and women de disfrute, of de enjoyment, gozo, of de joy, libertad. of liberty. No importa si el que está a tu lado It doesn't matter if the one beside you te quiere molestar wants to bother o you te quiere ofender. or wants to offend you. Nadie ni nada Nobody or nothing nos quita la paz. takes away the peace, Porque la paz está es en Cristo because the peace is in y en Christ. Cristo está por nuestra humillación And in Christ is within our humbling. y entonces en Él And in Him, lo tenemos todo. we have everything. Por eso, adiós al ego. That's why say goodbye to the ego. Yo le digo adiós al ego. I say goodbye to the Yo no ego. quiero más el ego. I don't want the ego Yo no anymore. sé si tú lo quieres, I don't know if you want pero el it. Señor nos está mostrando But the Lord is showing us el propósito, el camino, the purpose, the path. para que de ahora en adelante, So from here on out, cada vez que haya algún síntoma each time there's a symptom de ego, of ego, nos arrepintamos we repent. y vamos al Señor And we go to the Lord y nos humillemos and we delante de Él. humble ourselves before Him. Oramos We pray para que el Señor So nos the haya Lord hablado that He spoke to us. y haya abierto más nuestro entendimiento. He'd open our understanding Que more. esta palabra And that this word produzca frutos en This nosotros. word can produce fruits inside of us.